Adelante, Jorge, y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina y Centro de Liberalismo Clásico. Sean bienvenidos a una reunión más del aula virtual, hoy miércoles 25 de julio. Como siempre, pues una noche y una tarde siempre bien esperada, la de los miércoles. Porque, bueno, aquí compartimos conocimiento, desaprendemos estatismo, aprendemos liberalismo clásico, Imbécil. sobre todo tratamos de impulsar la acción política en favor de las 5 reformas, la salida que hemos de alguna manera planteado para nuestra América Latina. La agenda del día de hoy, pues básicamente contempla 4 grandes temas. Bueno, el caso de Cuba, que nos plantea el profesor Alberto Mansuetti, el caso argentino también, que vamos a analizar de acuerdo a alguna de la coyuntura, digamos. Brasil también, el caso brasileño actualmente y muy especialmente el caso nicaragüense, con un invitado especial el día de hoy, el académico, escritor y asesor corporativo Irving Cordero, quien nos acompaña desde Nicaragua. Entonces, pues básicamente las normas es mantener apagado su micrófono cuando no quieran intervenir, por favor. Igualmente sus cámaras, yo intentaré aquí eventualmente apagarlos si no, si ustedes eventualmente no pueden, ¿no? Pero básicamente eso, la sesión está siendo grabada y posteriormente es compartida vía YouTube a través de nuestro colega y amigo Eric García. Así también pueden contactar el aula virtual en el Facebook Live del profesor Alberto Mansuetti para quienes nos escuchan desde ahí. Un saludo muy cordial también. Así que, bueno, bienvenidos ya a los 18 participantes, especialmente los guatemaltecos que ya veo en la sala. Y bueno, con esto pues le dejo en el uso de la palabra, profesor Mansuetti, para que usted vaya guiando el programa que hemos tenido para hoy. Bueno, me gustaría si Irving Cordero de Nicaragua tiene audio que puede presentarse, que lo haga él primero que nada. No sé cómo está de ese micrófono. Irving, es el ancho de banda y el micrófono. Irving. Sí, muy buenas tardes, profesor Mansuetti. Muy buenas tardes a todos. Yo lo escucho muy bien, lo escucho bien. Le agradezco por darme la oportunidad de hacerme extensiva esta invitación a este espacio tan importante para mí y sobre todo para la sociedad en general nicaragüense. Lo que estamos viviendo actualmente es un proceso bastante crítico, pero seguro de que de esta crisis van a salir nuevas oportunidades para esta sociedad. Yo actualmente soy académico, escritor y me dedico también profesionalmente a asesorar empresas. Actualmente colaboré también en el índice en el índice de libertad económica, trabajando el caso de Nicaragua, los parámetros, y desde hace bastante tiempo soy una persona sumamente comprometida con las ideas del liberalismo y promotora aquí en mi país del liberalismo. Así que para mí un gusto, espero que me escuchen bien y un gusto estar con ustedes. Sí, te escuchamos muy bien, Irving. Ok, entonces te cuento un poquito lo que hacemos aquí en esta sesión y en general, Irving, y después te voy a pasar el micrófono nuevamente porque sí te escuchamos bien ahora. Me gustaría que Franklin Sandoval apague su micrófono porque tiene el micrófono prendido y interfiere un poco. Entonces, Irving, nuevamente te digo, bienvenido aquí a este equipo. Somos un equipo detrás de un proyecto continental.
Nosotros pensamos que somos liberales clásicos, ¿ok? Eso para algunos suena como a conservador. Bueno, liberalismo clásico y conservatismo son palabras sinónimas en inglés. Classical liberalism y conservative. Así que no nos hace mella el calificativo de conservadores. Y lo somos porque somos coherentes. O sea, estamos en contra del marxismo económico o marxismo clásico, pero también en contra del marxismo cultural. El primero se adueñó de nuestros países y nos empobreció en el siglo pasado. Y el segundo nos está atacando fuerte en este siglo. Entonces, decidimos hace algunos años, con Jorge Chapas y algún otro de los que está presente y otros que no puede estar presente hoy, constituir el Foro Liberal de América Latina, toda una innovación en materia institucional porque hacemos una presidencia rotativa, una edición del foro cada año, vamos ya para la cuarta, que va a ser el año que viene, si Dios quiere, en abril, en Quito, Ecuador. Y las anteriores fueron en Chile, en Perú y en Guatemala, respectivamente. Y nos constituimos, ya como digo, hace algunos años, formalmente en la antítesis del Foro de Sao Paulo. Eso es lo que somos. Y como los partidos, grupos y movimientos y plataformas y demás de una derecha liberal no existen, los estamos pues creando, los estamos constituyendo, los estamos impulsando y promoviendo en todos los países. Aunque en los que estamos fuertes, más o menos relativamente, es en México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, tenemos la página web, ahora gracias a Jorge Chapas tenemos también una fanpage en Facebook, también tenemos el periódico que sale un semanario que se llamaba La Pepa, pero a partir de la semana que viene se va a llamar Las 5 Reformas. Lo hacemos desde Colombia, pero para todo el movimiento, es un periódico continental, ¿ok? Y bueno, la presidencia, como digo, es rotativa, fue Rodrigo Mora el primer año, el segundo año de Chile, porque allí hicimos el primer foro, el segundo año fue Claudio Sola de Perú, porque allí hicimos el segundo, el tercero lo hicimos este año en Guatemala y Jorge Chapas es el presidente. Yo soy el presidente del Centro de Liberalismo Clásico, que es como una especie de suministrador de fondos ideológicos, doctrinarios, políticos, programáticos, estratégicos. Una de nuestras premisas es unir el análisis, digamos, teórico, científico, sobre todo escuela austríaca y otras escuelas de economía que promueven el libre mercado, pero también filosofía, derecho, ciencias políticas, sociología en favor del gobierno limitado, que es el primero de nuestros 3 pilares: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Entonces, pensamos que la teoría sin acción práctica se muere y la acción práctica sin teoría se desvía del camino. Entonces, lo que tratamos aquí, entre otras cosas, es de juntar la teoría con la práctica, que la teoría sea útil, sea provechosa, ¿okay? Y que sirva para la acción en el terreno, que es la acción ideológica, cultural y fundamentalmente política. Nos gusta mucho el axioma de Edgardo Manara, el triple axioma, que dice que sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programa no hay partido. Entonces nuestro programa es el de las 5 reformas dentro de un plano, proyecto más general que se llama la Gran Devolución. Todo eso está, lo digo un poco para los nuevos, los que están escuchando, se han acercado por primera vez tal vez al aula virtual, han entrado esta noche.
esto lo hacemos todos los miércoles a la misma hora, o nos están viendo tal vez por primera vez en Facebook. ¿Okay? Y bueno, tenemos pensado hablar hoy de los países. Enseguida te doy el micrófono de vuelta, Irving Cordero, para que nos introduzcas un poco en la problemática que vive Nicaragua, entendiendo que vamos a hablar también de México, Brasil, Argentina y Cuba, porque si los Ortegas están duros de salir, eso es porque en México acaba de irrumpir un presidente recién elegido de la izquierda dura, la izquierda brava, la izquierda neta, como más radical. No sabemos todavía cómo se va a comportar, porque estamos en México, estamos en la luna de miel del presidente nuevo, pero tenemos algunas señales e indicaciones que no son buenas. En Brasil tenemos a Lula liderando las encuestas, en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner preparando su regreso al poder, que es, como dije, el desenlace más probable de esta opereta que vive, nueva opereta o reedición de otra, de la misma opereta que vive mi querido país natal. Y vamos a hablar también de Cuba, porque en Cuba la derecha mala dice que hay cambios, pero el único cambio que se ve aparte del presidente títere que ha puesto Raúl Castro, el único cambio es la aceptación de la agenda del homosexualismo político, o sea, LGBTI, en la Constitución. No hay otro cambio más que un saludo a la bandera y la propiedad privada, pero es nada más que eso. De manera entonces que te dejo nuevamente el micrófono, Irving, para que en este contexto nos cuentes sobre lo que se vive en Nicaragua actualmente. Adelante, Irving, te escuchamos. Gracias, profesor, por la palabra. Bien, nosotros habíamos logrado en el año 1990 como sociedad una frágil democracia, después de que el sandinismo, el comunismo, la izquierda, había destruido en los años 80 la economía. Prácticamente lo que llegaron fue a robar absolutamente 9 comandantes a través de una famosa revolución que prometía esos cambios de esos hombres nuevos a través de, como usted muy bien lo planteaba, profesor, ese marxismo cultural. Y a través de esa venta, muchos ingenuos cayeron en los cantos de sirenas que prometía esa revolución sandinista, y salimos de una dictadura de derecha, pseudo liberal, de los Somozas, a una peor de adaptada, ¿verdad?, al modelo muy parecido al modelo cubano. Pero afortunadamente en el año 1990 nosotros tuvimos una transición porque se estaba dando una guerra cruenta en las montañas de Nicaragua debido a la lucha geopolítica. Estados Unidos había financiado un grupo que se denominó la Contrarrevolución, y entonces esta guerra cruenta obligó a que Ortega se sentara en el año 1989 para permitir una salida pacífica y adelantar las elecciones. 1990 gana las elecciones, tenemos las primeras elecciones libres y transparentes, y gana doña Violeta Barrios de Chamorro, una señora democrática que a través de una gran alianza logramos retomar esa democracia. Sin embargo, Ortega en ese mismo año hace una sentencia criminal. Sí, los micrófonos, por favor, Artemio Estrella, y perdón, a ver, Jorge, si puedes silenciar los micrófonos, sí, porque hay... Sí, aquí los estoy silenciando, sí, profe, permítame. Gracias, Jorge. Sí, sí.
Sí. Escuchaba un ruido. Sí, Irving. Bueno, nosotros, los que seguimos la situación en el Centro del Liberalismo Clásico, los que seguimos la situación de Nicaragua y América Latina, siempre habíamos caracterizado al caso de Nicaragua como el retorno de la izquierda dura, gracias a la incompetencia de lo que nosotros llamamos la derecha mala. Después del triunfo en 1990, después del triunfo de la UNO, Unión Nacional Opositora, con Violeta Barrios del Chamorro, hubo otros dos gobiernos de izquierda, de derecha mala, y por eso regresan los Ortega. ¿Es así o no, Irving? ¿Cómo lo ves? Sí, pues yo con doña Violeta podemos decir que tuvimos el sistema más plural, más democrático, tuvimos una democracia liberal. Tuvimos el gobierno de Arnoldo Alemán, que en definitiva, como usted bien lo plantea, es el causante de pactar con Ortega, de entregar las instituciones, dividirse las instituciones, y prácticamente este señor Alemán de tendencia caudillesca y que se denomina liberal, aunque simplemente era una etiqueta, el señor era un corrupto, es el que logra ir desmantelando junto con Ortega a través de un pacto el desmantelamiento total de todas las instituciones. Pero el último gobierno que nosotros tuvimos, que fue un gobierno liberal, que fue el gobierno de don Enrique Bolaños, podemos decir que sí fue un gobierno eficiente. Algunos lo denominaron hasta tecnócrata, pero yo sí considero que el gobierno de don Enrique Bolaños fue un gobierno que logramos crecer económicamente. Hubo menos corrupción, hubo mayor transparencia, hubo pluralidad política. Pero ya va, Irving, ¿hubo privatizaciones? ¿Hubo desregulaciones? ¿Hubo reducción del Estado y baja de impuestos? Es correcto, así mismo, con don Enrique Bolaños se logró eso. El tamaño de gobierno, por ejemplo, lo logró don Enrique. Don Enrique, una de sus últimos, en su último discurso dijo, dejo la arca llena, es decir, fue un gobierno bastante austero. Entonces sí fue un sistema que además de eso respetó la independencia de los poderes del Estado. Lo que pasa es de que el punto de don Enrique, tal vez lo que se le dejó la arca llena, es decir, fue un gobierno bastante. ¿Sí? ¿Aló? Sí, lo escucho. Lo que pasa con el gobierno de don Enrique Bolaños es de que comenzó una persecución por actos de corrupción a Alemán, al señor Alemán, y eso le permitió a Ortega hacer un pacto con el frente, con Alemán y el Frente Sandinista hicieron un pacto, es decir, se aprovecharon de que de alguna manera don Enrique Bolaños necesitaba votos para desaforar a Alemán en la asamblea por actos de corrupción, y entonces ese error político nos costó que Ortega regresara en el año 2007 a través de un proceso fraudulento y a través de un Consejo Supremo Electoral ya permeado por el orteguismo, por el sandinismo. Es decir, que a veces dicen, aquí Ortega logró el poder. ¿Cómo es eso? No, es que importante destacar de que ya el Consejo Supremo Electoral ya había sido permeado, ya había sido infiltrado por la maquinaria del orteguismo, y parece que ese año que Ortega retornó es porque se había cometido un fraude, pero además de eso, los partidos liberales acá en Nicaragua, en este caso, el partido que apoyaba a don Enrique Bolaños y el partido que era controlado por Alemán, fueron divididos. Y esta división es la que también le permite a Ortega que con un 32%, es decir, un porcentaje mínimo que era su base fuerte que tiene él, lograra llegar al poder. Pero también se dice de que como no fueron contados todos los votos, parece que había una segunda vuelta, pero como le comentaba anteriormente, ya había sido infiltrado el Consejo Supremo Electoral, entonces le dan o le asignan a Ortega que se quede en el poder. Entonces, una vez que Ortega llega en el año 2000,
en el año 2008 nosotros tenemos unas elecciones presidenciales y en el año siguiente son las elecciones municipales. Entonces, para el año 2008, los partidos liberales logran una gran alianza liberal. Aquellos que no se podían ver, pues se logró esa gran alianza liberal y corren contra Ortega. La población se siente totalmente hastiada de un sistema ya que tiene naturaleza totalitaria, que está creando una superburocracia, que está creando grupos de políticos y que se andan involucrando hasta en los asuntos de la familia, de los colegios. Entonces, en el año 2008 vamos a las alcaldías municipales, al proceso electoral, y el Frente Sandinista comete un fraude masivo electoral que inclusive le denominaron Operación Danto. Es decir, que hasta el nombre Operación Danto. Perdón, sí. Irving. Ahora voy a ser más específico en una pregunta para ti. La pregunta es, ¿no será que esos gobiernos de partidos y presidentes liberales de nombre, que se llamaban liberales, no hicieron políticas económicas suficientemente liberales? ¿No tomaron en la economía medidas como privatizaciones, pero en serio, masivas, desregulaciones, libertad de comercio, apertura en la competencia, y por lo tanto no se hizo una superación de la pobreza y por eso regresa, digamos, ese es un factor que hay que tomar en consideración a la hora de evaluar por qué razón regresa Ortega al poder? Es importante porque la misma razón hay en Argentina. ¿Por qué regresa ahora la señora Cristina Kirchner, que lo más probable es que sea presidenta otra vez? Y porque este gobierno no ha privatizado, no ha rebajado el gasto público, ni ha rebajado la carga tributaria, ni la carga regulatoria, ni el tamaño del Estado, no ha privatizado, y entonces, bueno, eso tiene consecuencias políticas. No sé si me explico bien, Irving. Claro, sí, claro que sí. No, medidas liberales extremas no se tomaron. A partir del 1990, con Doña Violeta sí se hicieron las primeras privatizaciones, pero ya para los otros gobiernos, sobre todo el de Alemán, que fue un gobierno corrupto, lo que se manejó fue una especie de mercantilismo, un sistema mercantilista entre los grandes grupos empresariales agremiados a través del COSEP, negociando, traficando influencia y negociando debajo de la mesa. Entonces, sí, lo que hizo con Alemán, lo que se vivió fue una especie de sistema mercantilista. En el caso de don Enrique, estoy de acuerdo en ese sentido, fueron mucho más tímidas, en definitiva, las reformas liberales realmente fueron mucho más tímidas, en definitiva. Bueno, eso, Irving, es lo que nosotros llamamos la derecha mala. Fíjate, ahora, si me permites continuar con la revisión de los casos de América Latina que hacemos aquí todos los miércoles. Fíjate, en Brasil, la popularidad de Lula se demuestra que la histeria anticorrupción no cala en las clases populares. La histeria anticorrupción tumbó a Dilma de la presidencia, Dilma Rousseff, y llegó el señor Temer, que es de la socialdemocracia. Nosotros en América Latina estamos bajo la hegemonía de izquierda en sus dos versiones. A través del Foro de Sao Paulo, la izquierda dura, y a través de la Internacional Socialista, Comité Latinoamericano, ambas organizaciones nosotros las seguimos muy de cerca en el Centro del Liberalismo Clásico. Revisamos sus reuniones regionales y más amplias, revisamos los acuerdos, las discusiones y los consensos, ¿ok? Y eso es lo que manda en América Latina, la izquierda dura y la izquierda blanda. Y la derecha mala de vez en cuando se cuela, por la ley del péndulo, se cuela en el poder, ¿ok? Ahora, la derecha mala no hace reformas, ¿ok? No hace reformas de fondo.
como tú bien dices, Irving, la derecha mala es tímida, tibia a la hora de hacer reformas y aplicar políticas liberales de verdad. Y les llama extremas, justamente el adjetivo que tú usaste, medidas liberales extremas. Les parece que es extremo privatizar, desregular, bajar impuestos, eso les parece que es extremo. El estatismo no les parece extremo, para nada. Y bueno, la ausencia de reformas impide que se reduzca la pobreza y eso hace que tarde o temprano el péndulo da vuelta y vuelta otra vez tenemos derecha dura en el poder, como en el caso de México con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No sabemos lo que va a pasar en Brasil, pero en Argentina lo más probable es que bueno, Jeremías, no, esto no es para vos. Ahí está Jeremías Ojeda, que es un hombre de izquierda que se infiltró en esta reunión y ya le dijimos, Jeremías, esto no es para vos, Jeremías Ojeda. ¿Ok? Bien, en el caso de Argentina, tenemos lo más probable es que regrese la señora al poder el año que viene. No es... el retorno de Cristina fue mucho más rápido que el retorno de Perón. Perón se demoró 18 años en retornar al poder, la Cristina solo 5, porque estos antiperonistas son más incompetentes que los de antaño, ¿no? Y porque los de antaño, para el regreso de Perón, contaron con el apoyo de La Habana, que armó y equipó y entrenó a los guerrilleros montoneros. Y de este regreso de ahora de Cristina cuenta con un apoyo relativamente externo importante que viene no de La Habana, sino de Roma, viene del Vaticano. ¿Okay? El Papa Francisco está haciendo todo lo que él puede, que es bastante, dada el predominio de la población católica en Argentina, que es bastante para que Cristina regrese al poder. A todo esto, en Cuba, la derecha mala nos engaña, la derecha mala nos dice que en Cuba hay cambios, que en Cuba hay apertura a la propiedad privada y al libre mercado. Eso es absolutamente mentira. Eso es porque la derecha mala carece de proyectos, de argumentos, la derecha mala carece de herramientas. Sí, micrófonos, por favor. La derecha mala carece de herramientas, entonces es incapaz absolutamente de provocar cambios. Entonces dice que los cambios vienen solos, vienen por evolución. ¿Y hay cambios en Cuba? Sí, hay 2 cambios. Un presidente títere, el señor Díaz-Canel, colocado ahí por Castro Raúl, el sobreviviente, y manejado ni tan detrás de bambalinas por el señor Raúl Castro. Ese es un cambio, pero es un cambio cosmético. El otro cambio es más importante, es la aceptación de la agenda LGBTI en la nueva Constitución. Ese es el único cambio importante que hay en la nueva Constitución, ¿sí? Y eso constituye el ticket de el régimen comunista de Cuba a la legitimidad, entre comillas, internacional actual. ¿Ok? Por eso, fíjate, Irving, nosotros acostumbramos a analizar la realidad latinoamericana a la luz del liberalismo clásico. Y hacemos un espacio de formación aquí en la primera segmento de estas reuniones de aula virtual, ¿ok? Por supuesto que muy anudado con lo que pasa en América Latina. Pero cuando decimos lo que pasa en América Latina, no nos referimos a la politiquería, los chismes generalmente asociados a la histeria anticorrupción, como hubo en Perú la semana pasada con el tema de los audios filtrados, donde un juez le pregunta a un operador político
que se supone que es un superior jerárquico, cómo tiene que fallar en una sentencia, en un caso. Entonces, ahí viene toda el bombos y platillos de la prensa del sistema, destacando esos temas que son perecederos, esos temas que son efímeros, porque a los pocos días cambian el tema. Y entonces a los pocos días viene, no, que ahora vienen las fechas patrias y las fiestas patrias, y entonces viene el discurso del presidente Vizcarra, y ya entonces nadie se acuerda más de los fulanos audios que revelaban o ponían de manifiesto la corrupción en el Poder Judicial, y todo el mundo a hablar sobre el discurso de Vizcarra. Eso es así en todos nuestros países. Nosotros los tenemos bien relojeados, como se dice o se decía antes, ¿no? Bien relojeados. Bien. Y tenemos ahora un órgano de expresión desde hace un par de meses. Hemos salido con nuestro semanario que se llamó La Pepa hasta esta semana, y la semana que viene se empieza a llamar las 5 reformas. ¿Okay? Nosotros somos el movimiento por las 5 reformas. Su órgano de coordinación, digamos, institucional es el Foro Liberal de América Latina. Tenemos también el Instituto de Libre Empresa de Perú, que hace la formación de cuadros, hace un diplomado que dura un año entero. Todavía hay tiempo para inscribirse si se nivelan, ¿ok? A ver, Jeremías Ojeda, deja de fastidiar en el chat, por favor. Tú no eres para este grupo, no sé para qué vienes. Entonces tenemos estos países latinoamericanos, no vamos a salir solos de esta situación en que estamos. Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile, Perú, no son países que vayan a salir solos. Por eso hemos armado el movimiento por las 5 reformas y estamos generando partidos políticos, por ejemplo en Perú el Partido 5 Reformas, en Ecuador el Partido La Verdad, en Colombia el Partido Liberal Clásico, en Guatemala el Partido Familia, ¿ok? Falta poner nombre en México y en El Salvador, pero bueno, en eso estamos. Así que, bueno, no sé, ¿quieres añadir algo, Irving, antes de pasar al otro segmento y le damos la palabra a Juan Carlos Varillas para comentar los temas de esta semana en La Pepa? Irving. Sí, profesor, agradecerle y expresarle de que aquí en Nicaragua es importante la formación, pero sumarme a todas las reuniones y también a los eventos, a las actividades, cuentan con toda mi disponibilidad, y es clave para Nicaragua, hoy más que nunca la formación es sumamente clave. Corremos el riesgo de que vuelva a colarse la mala izquierda, la idea de izquierda. ¿Me escuchan, profesor? Sí, ¿Aló? Adelante. Sí, y entonces yo sí considero esto va a ser sumamente vital para la formación de líderes jóvenes acá y acá en Nicaragua que van a ser tomadores de decisiones. Solamente eso, profesor. Agradecerle y comentarles el deseo que tengo que aquí en Nicaragua podamos también hacer, replicar lo que ustedes están haciendo en otros países de América Latina. Bueno, fantástico, Irving. Eso es lo que queríamos escuchar. Fantástico, Irving. Entonces, nos ponemos en contacto, te puedes poner en contacto con cualquiera del equipo, con Jorge Chapas, que es nuestro presidente del Foro Liberal, con Juan Carlos Varillas, que es nuestro director en el semanario, con José Luis Tapia del ILE, que es nuestro encargado de la formación de cuadros a través del diplomado, o conmigo, que soy el presidente del Centro de Liberalismo Clásico. Con cualquiera de nosotros te puedes poner en contacto y por WhatsApp, porque ese es el medio que estamos usando para comunicarnos, intercambiar información y sobre todo participar en este pool de recursos, ¿ok? Es
Importante, tenemos un periódico que es de Colombia, pero para todos. Tenemos el diplomado que es de Perú, pero para todos. Tenemos el foro desde Guatemala, que es para todos. Y a eso le llamamos pool de recursos. Y también tenemos la posibilidad de aprovechar las ventajas de tener un proyecto corporativo de alcance continental. Nosotros decimos que los problemas de fondo en nuestros países son todos los mismos, por eso las soluciones son las mismas, las 5 reformas, no hay otra, porque los problemas de coyuntura, que se llaman inmediatos, de corto plazo, son problemas superficiales, no son los problemas de fondo. Los problemas de fondo son los mismos. ¿Ok? Por eso entonces nosotros aprovechamos las experiencias. Por ejemplo, en materia de comunicación aprovechamos la experiencia de David Alberto Taylor de México, que nos condujo fantásticamente y sigue trabajando en eso, la campaña del voto antisistema, no para promover la abstención, porque si la abstención llega hasta el 50% o casi en la mayor parte de los países, la abstención no es algo que nosotros necesitamos promover, simplemente lo que hacemos es hacerles llegar a los abstencionistas un mensaje de esperanza y decirle, nosotros somos lo que ustedes están esperando, ¿ok? En ese sentido, David Alberto hizo una campaña para todos nosotros, el voto antisistema, o sea, abstención, voto nulo o en blanco, no promoviendo, porque no es necesario promoverlo, si ya la mitad de la gente casi no vota en nuestros países. Entonces, no es necesario promover el abstencionismo. Sí es necesario acompañarlo y hablarle al abstencionista, hacerle llegar nuestro mensaje, porque como bien dice Artemio Estrella, de México también, ese es nuestro target, ese es nuestro público objetivo, a ellos queremos llegar, ellos son la mayoría silenciosa, ellos son los que no salen a votar, entre otras razones, porque ningún candidato les ofrece una alternativa o opción atractiva, que sea un cambio de sistema. No, todos los candidatos son del sistema, unos más, otros menos. Así que gracias, Irving, vamos a estar en contacto y si no hay preguntas o... Una pregunta. Ajá, adelante, David. Una pregunta a Irving. ¿Cómo es que se puso en contacto con el foro y el centro y el movimiento? A través de Jorge. ¿No es así, Irving? Sí, a través de Jorge, es correcto. Yo tengo mucha cercanía con Jorge y con la Universidad Francisco Marroquí también académicamente. He tenido el gusto de llenarme de conocimiento. Oh, excelente, excelente. Sí, en efecto. Okay. Profesor, si me permite, antes sí. de pasar a otro tema, yo quiero también estar ahí y agradecerle, ¿no?, su participación y asistencia hoy al aula virtual. Quisiera hacer énfasis en los 2 últimos párrafos de nuestro comunicado sobre Nicaragua, ¿no? Cerca del punto Cuba. Ah, ya, sí. Sí, gracias, Jorge. Yo me estaba olvidando. Sí, entonces, bueno, quizás darle una pequeña introducción al tema y bueno, decirle a Irving y a todos quienes nos escuchan que desde el Foro Liberal de América Latina, pues hemos lanzado este comunicado, haciendo ver que la salida a la crisis nicaragüense, una crisis que bueno, ya la ha pasado Venezuela, Cuba pues obviamente está sumida en esa crisis, y los países vecinos la estamos viendo venir, ¿no? La estamos viendo venir, de hecho todos los países latinoamericanos. En esos últimos 2 párrafos planteamos que la salida es precisamente la acción política, la conformación de partidos políticos de signo liberal clásico, con un proyecto y con un programa. Y nosotros lo tenemos, Irving, nosotros lo tenemos, hemos trabajado muchísimos años en eso, liderados por el profesor Alberto Mansuetti y por muchos de los líderes que ves acá
en el aula virtual, el profesor José Luis Tapia, Eric García, Oswald Chamagua, bueno, en fin, una buena cantidad de líderes a nivel de América Latina tratando de hacer una contención corporativa a estas dos instancias de izquierda, Foro de Sao Paulo e Internacional Socialista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la invitación, Irving, a mantenerte muy cerca de nosotros, a aprovechar esta plataforma de cara al proyecto de formación y de reflexión sobre esta crisis al interno de Nicaragua que me decías al inicio quieres implementar y bueno, quizás adherir, ¿no? Eventualmente a nuestro movimiento. No sin antes que conozcas muy bien el proyecto, que es el proyecto de la Gran Devolución y el programa de las 5 reformas. No es un programa eminentemente político. Dicho sea de paso, el Foro Liberal de América Latina es una plataforma que incuba líderes y partidos políticos liberales clásicos. O sea, sí somos digamos, una plataforma donde estamos proclives a la acción política, ¿no? Y creemos que la salida para Nicaragua es esa, y que hay algunos referentes en la historia que dan cuenta de que es posible. Y quizás ahí le dejo nuevamente la palabra a profe Mansuetti para que nos comente un poco la salida que han existido en República Checa, por ejemplo, ¿no? Que es el caso más cercano que tenemos, pero también tenemos otros, ¿no, profe? Claro, los tigres asiáticos y los leones africanos son los países que han roto con el comunismo, han hecho reformas en serio, ¿ok? Y hoy día disfrutan tasas importantes de crecimiento económico, reducción de la pobreza y también reducción de las enfermedades y de la ignorancia y de la desatención a la vejez, porque las reformas liberales clásicas no se limitaron solamente al campo de la economía. Hemos tenido en Guatemala nuestra reunión de este año en marzo. Allí se lució Jorge y su equipo fantástico en la organización, en la invitación al doctor Václav Klaus, nuestro máximo referente ideológico y político hoy por hoy, expresidente y ex primer ministro de la República Checa, y tuvimos la extraordinaria oportunidad de departir con él, de que nos enseñe. Nosotros somos disciplinados, nos dejamos enseñar, ¿ok? Y eso se debió gracias al esfuerzo del Partido 5 Reformas Guatemala, del partido, perdón, Familia de Guatemala. Lo que quería señalar también, Irving, a propósito de lo que Edrey Pomares de Costa Rica está poniendo aquí, apagar las cámaras, por favor, apagar las cámaras. No sé, sí. No sé, digo yo, y si se me... Los micrófonos también, apagar cámara y micrófono, por favor, si no, la cámara tiene que estar apagada siempre y el micrófono apagado excepto que lo esté usando para hablar. Bueno, Edrey Pomares de Costa Rica está hablando aquí en el chat del aula virtual sobre la espiral del silencio, que es la teoría de una politóloga y estudiosa de la demoscopía, o sea, encuestadora, ¿ok? Elizabeth Noel Neumann, puse ahí en el chat el nombre de ella, porque nosotros, esto para los nuevos, nos basamos mucho en las encuestas, pero en las encuestas serias, no en esas encuestas que aparecen cuando hay elecciones y dicen en la campaña electoral, dice este candidato va por encima de lo otro. No, eso no. Bueno, también nos fijamos en eso, por ejemplo ahora con Lula en Brasil, pero me refiero a que usamos como material de investigación encuestas tanto cuanti como cualitativas, enfoque de grupos, etcétera, y comprobamos las teorías sociológicas de la gente de Gallup, por ejemplo, de Gallup International, que ahora es la Universidad Gallup y la dirige el hijo del fundador, y también Elizabeth Noel Neumann. Estudiamos mucho las encuestas
allí. Bueno, si no hay más sobre estos temas, pasamos entonces a Juan Carlos Varillas. Le pasamos... Ah, Horacio Serrano. Adelante, Horacio, ya veo la mano. Horacio, adelante. Hola. Sí, le escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Una cosita. ¿Sí? ¿No me escuchan? No se escucha bien, Horacio. Que conoce bien, y está muy impío. No se escucha, Horacio. Vas a tener que... La próxima, Horacio, o puedes escribirlo en el chat, porque tu ancho de banda es bajo, o tu micrófono no anda bien. Sí, escríbelo en el chat, Horacio, o si no, para la próxima. Ok, si no hay más participantes. Horacio, es que no se te escucha nada, interfiere mucho, Horacio. Ok, a ver. Si no hay más intervenciones, pero que ande bien el micrófono, ¿ok? Que se escuchen bien. Si no hay más intervenciones, pasamos a Juan Carlos Varillas sobre los temas de la PEPA. ¿No hay más? Ok, entonces Juan Carlos, micrófono para vos. Buenas noches a todos. ¿Sí me escucho ahí, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, esta semana nos hemos ido con unos artículos bien interesantes, no solamente sobre la parte de educación, que por cierto nos fue muy bien, en el artículo de Mami, no te vayas a trabajar, donde se expone la problemática que se nos ha generado con eso. Tuvimos hasta hoy, estamos a mitad de semana, hemos tenido un muy buen avance de lectura. De hecho, ya copamos todo el continente americano prácticamente, nos faltaba Panamá y las zonas de las Guyanas, Panamá no, perdón, Canadá y la zona de las Guyanas, ya tenemos Canadá, y se nos vinieron más o menos para ese solo artículo, más de 700 lectores, solamente en ese solo artículo, ¿no? Es un artículo bien interesante que habla, como les decía, acerca de la problemática que se está generando, como lo que narraba un poquito sobre Costa Rica, ¿verdad? Cordero, y era el tema de cómo se le ha metido mal a la familia y cómo se ha obligado a ir hacia el tener que dar un abandono de los hogares, ¿no? Y no se da la opción para aquellas madres que no quieren salir. Ha sido un artículo de verdad bastante movido, ¿sí? Luego tuvimos en esta misma edición un artículo que habla sobre las tiranías, cómo enfrentarlas, ¿sí? Cómo crear conciencia, más que cómo enfrentarlas, cómo crear conciencia, porque allí explicamos que todo se hace desde el hogar y ponemos un ejemplo, y de cómo ese ejemplo llega a impactar de manera negativa toda una sociedad. Y se hacía referencia de esto, ¿por qué? Por la necesidad de que separemos un poco las diferentes filosofías que hay. A veces vemos personas que dicen estar en contra del comunismo o de todo lo que es el socialismo, pero en sus palabras hablan el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, mostramos la necesidad que hay de poder identificar que, como bien decía ahorita Cordero, que cada quien aprenda. Hay un tiempo en que es necesario que se aprenda, porque hay muchas cosas metidas del estatismo y del mercantilismo que la gente dice aborrecer, pero que al mismo tiempo, sin darse cuenta, está apoyando, ¿no? También tuvimos nuestra editorial, la editorial de esta semana,
escrita por el profesor, habla de por qué fracasó el neoliberalismo, que es algo que es importante también que se entienda, ¿sí? Allí te da el por qué es en extremo suficiente el saber cómo tratar todo el problema que tenemos en toda Latinoamérica con esto, y que no es algo que podamos simplemente con pañitos de agua tibia y aspirinas sacar, sino que tenemos que empezar por entender el error de diagnóstico que tenemos, ¿sí? Se trabaja el tema de las leyes malas, que por cierto, dentro de la página del Foro Liberal tenemos el libro que puede ser descargable, ya incluso la página la hemos estado modificando, estamos haciendo algunos arreglos con base en algo que habíamos previsto para que ustedes puedan tener un mejor manejo. Lo otro que tratamos en la editorial está el tratamiento insuficiente, y ese es el neoliberalismo, ¿no? Que no cura el mal de raíz, que es un poco lo que el profesor aclaraba un poco, no solamente de lo que está pasando en Costa Rica, y como decía nuestro presidente del foro, Jorge Chiapas, sino que es un problema que estamos teniendo en toda la región. En Nicaragua, en lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua, perdón. Nicaragua, sí, ¿no? Sí, Edri Pomares es de Costa Rica. Ajá. Y la crítica a esa receta que hay, ¿no? Esa nefasta cuestión de la derecha blanda de hacerlo todo, que vamos a hacer un poquito aquí, luego un poquito allá, y no atacar el tema de raíz, que es un poco la hipocresía que tenemos en los partidos de la derecha mala de nuestro continente, ¿no? Allí en este artículo se ataca fuertemente el tema, se explica por qué lo atacamos, por qué no estamos de acuerdo, por qué está mal eso que se está haciendo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en esa medida es donde va a cobrar sentido el tema de tanto el voto en blanco en los países donde lo tenemos, como del abstencionismo, porque es cierto, la gente, por ejemplo, en Colombia está el voto en blanco, pero ¿cómo cuesta para que se llegue al menos a que el 60% de la gente vote, ¿no? Y el por qué, sí, el abstencionismo ya existe, lo que no existe es, por un lado, una conciencia completa de por qué, y en segundo lugar, el que podamos dar una salida real a esto, que es muy, muy, muy necesario. También tenemos un artículo de los influyentes intelectuales, allí se habla de Russell, Marx, Russell y Sartre, y fue escrito por Kirby Anderson el 21 de junio de este año. Y se habla sobre las bases intelectuales, y se da la explicación de qué es lo que muchas de estas cosas están haciendo, y cuánto corrompen al hombre, y la ingeniería social que se hace, y de verdad lo recomendamos, ¿no? La idea no es dar spoilers, como dicen hoy en día, sobre los artículos, sino explicar brevemente, ¿no? Sí, se los recomendamos que por favor entren y los lean. También tuvimos la participación esta semana de David Taylor de México, escribió su primer artículo que se llama Revolución de Rosas y Partidos. Cómo habla bastante de Georgia, ¿sí? Y nos muestra el partido Movimiento Nacional Unido, cómo había comprendido algunos elementos, y por un lado sabían que las ideas comunistas eran contradictorias, que no traían igualdad sino desigualdad, y está bien interesante. La verdad fue, para hacer el primer artículo de David, la verdad a mí personalmente me gustó mucho, pero como digo, la idea no es que yo lo comente, sino que ustedes lo lean. Tenemos unas biografías muy interesantes también para leer esta semana. Está la de Gustavo Swift, ¿sí? El empresario, inventor y filántropo cristiano, y habla cómo los socialistas no tienen nada bueno para mostrar en favor del socialismo, y cómo en este caso nosotros podemos mostrar a través de este empresario cosas buenas, ¿no? Él fundó y lideró una gran corporación que revolucionó la industria
empacadora de carne, gracias a los vagones de ferrocarril y refrigerados y controles de costos y otras cosas que hizo, ¿no? Entonces también se lo recomendamos porque muchas veces creemos, ellos se toman toda la parte del ferrocarril, hablan de muchas cosas y hacen ver como que ellos son los que dan las soluciones, pero esto no es real, ¿no? En la parte de películas, que se comentó la semana pasada sobre El Señor de los Anillos, y se da allí una breve explicación de por quién fue escrita y dirigida, y bueno, cómo a pesar de algunas variaciones, la trilogía sigue por lo general la trama principal de esta novela, y es bien interesante. Sobre todo, mire, hemos publicado varias, ¿no? Yo que les recomiendo. Vean primero el artículo y luego vayan a ver las películas. Así tenemos ya 4. Tenemos La Revolución Francesa, Rebelión en la Granja de George Orwell, muy buena, Borrando a Papá, y esta ahora del Señor de los Anillos. Es interesante porque normalmente nosotros vamos a todas esas películas sin entender el por qué fueron escritas. Y por ejemplo, en el caso de George Orwell, ¿sí? Y en el caso de esta del Señor de los Anillos, que se comentó esta semana, la verdad es muy interesante poderlo leer. Y recuerden, ¿no? Tanto esta de Tolkien como los otros artículos se pueden bajar en PDF, ¿no? Ya hace más de una semana está allí la opción para poderlas bajar. En lecturas indispensables colocamos Intelectuales de Paul Johnson, ¿sí? Un libro para romper aquellos intelectuales consagrados, ¿no? Y está bien interesante también, ¿no? Se los recomiendo de verdad. Entonces, la idea, y metimos un par de noticias bien interesantes, y es acerca de cómo Juan Manuel Santos sí sabía de todo lo que estaba pasando acá, ¿no? De todo lo que pasó con todo este tema se me fue todo lo que tiene que ver con la problemática que se nos ha dejado de todo lo que él ahora dice que no sabía, ¿no? De la FARC, el ELN, y que, por cierto, se va a poner más interesante porque bueno, trataron de posesionarse unos excombatientes guerrilleros, y la verdad que fue una semana muy movida con todo eso, sobre todo porque también la derecha mala está empezando a caérsele la máscara, ¿no? Y como lo habíamos dicho, apenas pasó la segunda vuelta de las elecciones, esto se iba a incendiar muy rápido, y así está pasando ya. Entonces, todas estas son lecturas que tienen allí en la Pepa, y que, como les decía, pues esta semana ha sido muy movida, muy, muy movida. Hemos visto mucho movimiento de los artículos. Mencionamos los 3 que más se posicionaron y otros que nosotros estamos recomendando, ¿no? No sé si el profesor tenga algo más que decir. Sí, quería agregar, muy bueno el artículo de Artemio Estrella sobre la trilogía El Señor de los Anillos. Uh-huh. Y quería destacar lo siguiente, dos cositas, ¿no? Pusimos la película de Orwell, o mejor dicho, la película hecha en base a Rebelión en la Granja, el magnífico cuento escrito por Orwell, autor también de 1984, La distopía. Pero entonces lo que quería es aclarar que George Orwell no fue nunca liberal. Uh-huh. Esto es muy importante porque lamentablemente hay muchos liberales despistados por ahí en Facebook que van a los tanques de pensamiento y no están bien instruidos. Entonces, mucha gente se confunde porque creen que George Orwell era liberal. George Orwell fue marxista toda su vida. Se puede ver, por ejemplo, El homenaje a Cataluña, que es el libro de él donde más especifica, declara, proclama las doctrinas marxistas. Solo que
Orwell fue un socialista democrático, toda su vida en contra de lo que él creía ser una desviación del ideario marxista original, y no era una desviación, sino una aplicación. Como Rebelión en la Granja y 1984, que también se llevó a la pantalla grande, son obras muy buenas, y las películas también, queremos hacer esa aclaración. Orwell nunca fue liberal ni pretendió defender las ideas liberales, que por otra parte, como tantos marxistas, ni conocía, no había oído hablar nunca. Pero como siempre aclararon gente como Thatcher y Reagan, lo que los socialistas democráticos consideran una desviación del ideal original marxista no es otra cosa que su aplicación. Entonces, con esa aclaración, la crítica de George Orwell vale muchísimo, tanto en Rebelión en la Granja como en 1984. Eso por un lado. Por otro lado, quería destacar también entre los artículos de esta semana el artículo de Peter Jones sobre el caso del pastelero. ¿Okay? Aquí voy a aprovechar porque hay gente nueva en nuestro movimiento, hay mucha gente nueva, gente que se acerca, algunos se integran, otros no, ¿okay? Pero bueno, para esas personas les queremos aclarar lo siguiente. Nuestro movimiento es ideológico y político y programático, y va a ser electoral en el futuro si Dios quiere. No es un movimiento religioso, ni eclesiástico, ni nada por el estilo. Pero somos combatientes de las guerras culturales. Estamos en contra del marxismo cultural y estamos en contra de la agenda LGBTI. Ahora, las guerras culturales no son religiosas, o por lo menos, digamos, tienen un trasfondo religioso quizá, pero no son religiosas. Como su nombre lo indica, son guerras culturales. Y del lado nuestro, de las guerras culturales, no estamos solamente los cristianos, tanto católicos como evangélicos, como protestantes e incluso ortodoxos. Están también mucha gente que son ateos o escépticos o agnósticos, llámele como quieran, no confunda con gnósticos sin A, que es otra cosa, ¿ok? Pero conservadores. De hecho, hoy estaba buscando a Daniel Bell. Daniel Bell fue ateo, por lo menos falleció hace ya algunos años, fue ateo la mayor parte de su vida o toda su vida, pero fue la persona que mejor caracterizó las guerras culturales. Él en su juventud fue marxista, de Berkeley, los 68ero y demás. Daniel Bell tiene un estudio sobre las guerras culturales, la vida intelectual estadounidense, ese es el subtítulo, entre 1965 y 1990, ¿ok? Entonces, en las guerras culturales, de este lado de la vereda, por decirlo así, de este lado del frente, estamos los combatientes antimarxismo cultural, que no solo somos los cristianos, hay muchos ateos conservadores, como Daniel Bell. Creo que también es el caso de Rush Limbaugh, que popularizó nuestras posiciones en la guerra cultural. Rush Limbaugh es un guerrero, creo que vive todavía, es uno de los mejores guerreros culturales y no es cristiano, no, nada de eso. Entonces, no nos confundamos. ¿En qué consiste la guerra cultural y qué tiene que ver con el pastelero? El artículo del pastelero, que es de Peter Jones, tengo entendido que Peter Jones es abogado y lo enfoca desde el punto de vista jurídico. Me gustó muchísimo el artículo de Peter Jones. Juan Carlos Varilla tiene muy buen ojo para elegir los materiales, las piezas que publicamos. Me interesó el artículo del pastelero porque pone de manifiesto la doble moral del marxismo cultural, el doble estándar, ¿ok? Los marxistas culturales
nos acusan a los conservadores, no importa que si somos cristianos o no somos cristianos, nos acusan a los conservadores de intolerantes, fanáticos, discriminadores, etcétera, porque supuestamente discriminamos a los homosexuales. Nosotros ahí nos cansamos de decir, no tenemos nada contra los homosexuales, cada quien puede, cada quien hace la vida que se le antoja. Lo que no queremos es homosexualismo político, lo que se llama la agenda LGBTI, que es una cosa diferente a la homosexualidad. Pero los portavoces de la agenda LGBTI nos acusan de intolerantes contra los homosexuales, etc. Y nos dicen siempre lo mismo, que no debemos juzgar. No debemos juzgar lo relacionado con homosexualidad. Pero entonces ellos sí juzgan al pastelero. Y entonces al pastelero si lo juzgan y le dicen intolerante, fanático, religioso, y lo quieren obligar, lo querían, ¿no? Antes de la sentencia que falló a favor del pastelero, simplemente que el pastelero tenía todo derecho de no hacer el pastel para un matrimonio gay. Y entonces lo que se discutía era si el pastelero tenía o no derecho a hacer o no hacer, o sea, decidir sobre si los del matrimonio gay tenían que simplemente ir a otra pastelería. No, los del matrimonio gay querían que los jueces ordenaran al pastelero, ¿ok? Ordenaran al pastelero hacerles el pastel, aunque no quisiera, ¿ok? Porque entonces, y ahí voy a lo que se destaca en el artículo, y en general en toda la discusión sobre el tema del pastelero, que fue en Estados Unidos muy sonado ese caso, ¿ok? Resulta que uno no tiene que juzgar lo relacionado con homosexualidad. Pero ellos sí juzgan lo relacionado con pasteles, y al pastelero lo juzgan y lo crucifican y lo linchan mediáticamente, acusándole y juzgándole como intolerante, homofóbico, el delito inventado, ¿no es cierto?, homofóbico, al pastelero que era homofóbico. Afortunadamente, la justicia falló a favor del pastelero. Además, ahí, otra cosa que se destacó en el caso del pastelero en Estados Unidos fue que no era solamente una cuestión digamos, de moral y costumbres, como se decía antes, ¿no? Sino también de libertad comercial, de libertad contractual, que se supone que para los libertarios es sacrosanta, y para nosotros también, los liberales clásicos. Pero entonces el pastelero no tenía derecho a rehusarse a un contrato, tenía que obligadamente hacerle el pastel al matrimonio gay. En fin, eso quería destacar. Voy a ver si consigo traducir, aunque sea una parte del estudio de Daniel Bell para el siguiente número de La Pepa. También quería decir que La Pepa cambia de nombre a partir de la semana que viene. Ya no se llama La Pepa, sino Las 5 Reformas, ¿ok? El semanario. Va a salir todo como estaba previsto, con algunas mejoras e innovaciones. Vamos a salir con una página en inglés, una parte, mejor dicho, una sección con artículos en inglés. Vamos a salir también con la ayuda de Otman Domínguez y Johanny Garnica en audios, o mejor dicho, videos. Por cierto, me gustó mucho un video que hizo Jorge Chapas, un video tipo cápsula, ¿no? De 3 minutos más o menos, no más de 3 minutos, para una campaña de formación en base, tipo propaganda, dirigida al reclutamiento que está preparando el Partido Familia 5R en Guatemala. Me gustó mucho porque es un video corto, va al grano, Jorge es muy claro. No lo compartí en mis redes sociales porque no sabía si Jorge quería
que se comparta o no, porque están a nivel de programación, de ensayos, de pruebas todavía, pero muy, muy bueno, sobre todo la idea de poner un fondo verde sobre el cual se puedan exponer diapositivas o PowerPoint o cosas por el estilo, que lo están preparando. El video, tengo entendido que el video que Jorge hizo es de prueba, y como prueba, bueno, a mí personalmente me gustó mucho. Eso es lo que quería, no sé si alguien más del equipo, Juan Carlos o del equipo de Juan Carlos quiere intervenir. Adelante, micrófono. Bueno, de mi parte, no es más, no sé si mi esposa quiere intervenir. Ella estaba ahorita haciendo algo, pero no sé si estaba escuchando. Ok, ¿alguien más del equipo de la Pepa próximamente que cambia de nombre? Sí, profesor Mansuetti, Ajá. yo reiterar nuevamente mis felicitaciones a Juan Carlos Varías y al equipo 5R Colombia por el extraordinario trabajo y esfuerzo que hacen todas las semanas, incluyéndole a usted, profesor, que me consta que, bueno, dedica muchas horas para investigar, para escribir sus artículos, para, darle forma y sustancia a ese periódico continental. Así que, quiero agradecerle, felicitarle a usted y, por supuesto, agradecerle y felicitarle a todo el equipo de 5R Colombia. Sobre el video que le mandé, profe, sí, fue un video en privado porque ciertamente todavía no está producido, ¿no? Es un video en crudo. Como ese habrán muchos, y aquí quiero compartir que en 5 Reformas Guatemala, Proyecto Político Familia, todo el equipo, principalmente liderados por nuestro colega y amigo David Mendoza, Neri Rosales, Juan Pablo Mora, estamos produciendo una serie de videos que va a dar forma a un programa de capacitación con miras de reclutamiento, ¿verdad? Con miras de reclutamiento y organización celular. Y aquí, ojo, porque este es un proyecto de formación en el cual van a poderse montar otros movimientos nacionales y con el cual esperamos pueda ser más fácil la organización de partidos políticos, máxime, como en el caso de Nicaragua, ¿no? Donde hay muchas restricciones y donde justamente el punto al que se ha llegado, se hace muy difícil la organización política. No obstante, esta plataforma que vamos a crear y sobre la cual vamos a montar toda esta serie de videos, que serán decenas de videos realmente, pues nos va a permitir apostarle y apuntarle a la organización celular para la formación de partidos políticos. Y con esto intento responder también una pregunta que me hacía en privado Horacio Serrano, quien nos dice que va manejando y que va con un joven ahí que está muy interesado en conocer y en adherir a nuestro movimiento, y me dice cómo lo recluto, cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, este es un espacio, Horacio, todos los miércoles en este mismo horario nos encuentras acá, viniendo y escuchando y aprendiendo, estando con la disposición de aprender y de enfilar hacia la acción política, ¿no? Los viernes, el profesor José Luis Tapia, que entiendo ya esta semana inicia, quizás nos das algunas noticias, algunas novedades, José Luis, con su diplomado sobre liberalismo clásico también, los viernes por la noche, son otra forma de adherir y de reclutar. Así que, bueno, eso como comentario al video que le mandara, profesor, por favor no lo comparta. De momento está en crudo y es privado, ¿no? Está bajo producción. Sí, yo asumí que estaba bajo producción y por eso no lo compartí, pero me gustó, okay. Me gustó mucho y bueno, los videos que vamos a hacer para la Pepa son diferentes, son un poco más largos, ¿ok? Y lo vamos a usar principalmente, esto hemos arreglado ya con Johanny y con Othman, para la gente que no se le da la expresión escrita, ¿ok? Entonces y también para la gente que ve video y no tiene tiempo de leer. Entonces
Vamos a poner personas que no se les da la expresión escrita, pero que hablan muy bien. Vamos a poner a filmar videos de unos 10 minutos más o menos sobre algunos temas que vamos a tratar más en extensión, ¿ok? Y van a ir dirigidos a aquellos lectores de la Pepa que cada semana solo pueden leer 1 o 2 o 3 piezas, pero no más porque no tienen mucho tiempo. Entonces vamos a hacer unos videos que, como digo, van a ser algo diferentes, tanto en el contenido como en la forma. Pero creo que si lo que hiciste, Jorge, fue una prueba, a mí me parece que salió muy bien. Y bueno, Dios quiera que haya muchos más. En cuanto a que yo me dedico todo el día, bueno, ¿qué otra cosa puede hacer un hombre de mi edad? Yo no me gusta hablar de... Netflix, profe. No me gusta hablar de mí, ¿ok? No me gusta hablar de mí, pero hoy sí voy a decir algo de mí, que es que yo me identifico mucho con aquella descripción que le hizo un crítico a Lord Acton. El crítico decía, se compadecía de Acton, así conmiserativamente, ¿no? Así, y decía de Acton, Lord Acton, que era 3 cosas. Decía, era un político sin cartera ni curul. Quería decir que no era ministro porque no era oficialista ni opositor, no tenía una banca de diputados. Un político sin cartera ni curul, eso soy yo. Un profesor sin cátedra, eso soy yo. No me quieren en las universidades. Y como tercer rasgo definitorio de Lord Acton decía, y además de ser un político sin cartera ni curul y un profesor sin cátedra, es un católico malquistado con su jerarquía. Bueno, yo también me identifico en eso. Yo soy católico anglicano y estoy malquistado con mi jerarquía. O sea, y le añado un cuarto rasgo propio mío, por ahí es cuando voy a hablar de mí. Además de todo eso, soy un capitalista sin capital. Así que, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, ¿qué más para los participantes? A ver, micrófono. Mucho capital y riqueza intelectual, profesor. Muchísimo. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, profe, yo no sé, porque hay 38 participantes en el aula y bueno, eventualmente hay algunas preguntas, pero como hay nuevos, profesor, yo no sé si nos comparte un pitch, digamos, como se dice en inglés, ¿no? Un elevator pitch. O sea, un pitch de 5 minutos, ¿en qué consisten las 5 reformas, profesor? Para que aquellos nuevos, ¿no? Que están, pues, directamente preguntándoselo. No sé si sea posible. Buena idea, Jorge, buena idea, porque estábamos hablando de que este movimiento nació de la inspiración, digamos, de los autores del liberalismo clásico, pero también de las encuestas para ver la realidad, ¿ok? Y digamos, la tercera fuente de inspiración fueron las experiencias de los países asiáticos y africanos que están haciendo reformas en serio, reformas de fondo, ¿ok? Y no toman de pretexto el gradualismo para no hacer reforma. El gradualismo en la reforma es un pretexto para no hacer reforma. Entonces, ese breve síntesis que tú propones, Jorge, bueno, salieron de las encuestas, porque las encuestas apuntan, como digo, las encuestas serias, y apuntan a que las personas señalan en sus países, por lo menos en América Latina, 5 problemas o áreas de problemas muy graves. Los señalan como los 5 problemas más graves de cada país, que son los mismos. La diferencia está en las cifras, nada más, en las cifras de porcentajes de personas que aparecen mencionando ese problema en particular, y son los problemas que más le afectan al encuestado en su vida personal y posibilidades de desarrollo educativo, económico, etc. Entonces, lo voy a hacer, Jorge, relacionándolo o vinculándolo con los problemas.
El primer problema que cuando a la gente se le pregunta cuál es el problema más grave de tu país y cuál es el que te afecta más a vos personalmente, coincide la gente en Chile, en Brasil, en Guatemala, en todas partes. Primero señala una serie de problemas que tienen que ver con el orden político. Es decir, señala la inseguridad, o sea, que el Estado no está cumpliendo su primera y básica función. La corrupción en la justicia y la falta de justicia en los tribunales significa que el Estado tampoco está cumpliendo esa segunda de sus funciones propias. Y en tercer lugar señala la carencia de infraestructura física, carreteras, vías de comunicación, puentes para lo que es el comercio, sacar la producción agrícola de las aldeas y de los caseríos, etc. Esos son problemas obviamente de orden político, por eso nuestra reforma política está en primer lugar y consiste en simplemente poner al Estado en su lugar, ponerlo a hacer aquello que hoy no hace. Y también señala otros dos problemas la gente, el problema de la corrupción, y nosotros tenemos la fórmula, gobierno limitado, para resolver el problema de la corrupción, y señala también la insensibilidad de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos o desaparecieron del mapa o no parecen sensibles a los problemas que viven las personas corrientes. La mayoría silenciosa que llamamos nosotros, la gente de a pie, de la calle, pareciera que los políticos no conocen los partidos y los políticos y los candidatos no conocen esos problemas, no los viven, etc. Eso en primer lugar. Por eso la primera es una reforma política. La segunda es una reforma económica porque siempre en las encuestas, en segundo lugar, siguiendo inmediatamente a los problemas de orden político, vienen los problemas de orden económico, que son fundamentalmente que los ingresos no alcanzan, los sueldos son muy bajos, las ventas son muy pocas, los ingresos no alcanzan, ahí eso tiene que ver con que un salario no alcanza para mantener una familia, ese es el tema o uno de los temas del artículo de Jacqueline, muy bueno, que se llama Mami, no quiero que vayas a trabajar. Bueno, entonces, por eso, en segundo lugar viene la reforma económica. Ahora, ¿en qué consiste la reforma económica? Y en privatizar y desregular. Y, por cierto, Patrón Oro, hay para el próximo número del semanario Las 5 Reformas, ya con su nombre nuevo, va un artículo sobre cada vez es más viable el retorno al patrón oro, lejos de ser imposible, lejos de ser un anacronismo obsoleto, una reliquia bárbara, como decía Keynes, el retorno al patrón oro parece ser una realidad porque el patrón dólar ha resultado un fracaso. Entonces, además, perdón, en la primera reforma me olvidé el impuesto único. Un solo impuesto, le llamamos de las 3U, único, uniforme y universal. Los detalles los acaba de poner Eric en el chat, hay una descripción más detallada de las 5 reformas, ¿ok? O sea, que el dinero se relacione con el metal. Eso ya está sucediendo, en cierto modo, con acuerdos en Asia entre países que no quieren depender del dólar para hacer sus transacciones, comercio internacional, ya están usando algún tipo de moneda de papel, pero relacionada con el metal. Por ejemplo, certificados de oro, de plata, etc. Bueno, eso ya se está usando, entonces no es muy improbable que veamos un retorno a alguna forma de... claro, porque hay distintas propuestas, distintas modalidades que se ofrecen como opciones alternativas y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros no nos casamos con ninguna de ellas, pero sí somos firmes partidarios del patrón oro. A mí en lo personal me gusta mucho Peter Schiff y Ron Paul también. Ambos lo argumentan de manera muy convincente. Para terminar con la reforma económica, que el crédito esté más ligado
al capital, depósito y reserva de los bancos, que no haya como ahora que el crédito fácil, el crédito, bueno, claro, en algunos países ya no es fácil, pero me refiero que no hay límite a la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar, y ese límite antes de los acuerdos de Basilea estaba relacionado de forma muy lógica y muy natural con los depósitos, con el capital, depósitos y reserva de los bancos. ¿Ok? Ok, entonces ahí terminamos con la reforma económica, y siempre en las encuestas salen en tercero, cuarto y quinto lugar deficiencias en la educación, en la atención médica y en las jubilaciones y pensiones. Por eso entonces nosotros tenemos las 3 reformas sociales que atacan estos 3 problemas por 2 vías, por la vía de la oferta y por la vía de la demanda. Por la vía, en ambos casos, empoderamos a la gente, y es más, el propósito general de las 5 reformas, ¿para qué son las 5 reformas? Para empoderar a la gente con funciones, poderes y recursos que hoy detenta el Estado, ilegítimamente, de manera inmoral e injusta. Entonces, y no solo ineficiente y no operativa, ¿ok? Antieconómica. No solo es, el estatismo no es solo antieconómico, el estatismo también es antiético y injusto, y mentiroso además, porque se la pasan mintiendo todo el tiempo. Bueno, entonces las 3 reformas sociales, por el lado de la oferta, empoderamos a los actuales maestros, médicos y profesionales del Seguro Social, que son empleados del Estado, mal pagados y maltratados, les empoderamos entregándole las instituciones en propiedad bajo la forma jurídica que escoja cada unidad educativa, médica o de Seguro Social, y a título de dación en pago por obligaciones pendientes. Eso del lado de la oferta. Y del lado de la demanda, los vouchers, la idea de Milton Friedman. O sea, nosotros no inventamos las soluciones las sacamos de los tanques de pensamiento. El problema es que los tanques de pensamiento no han hecho nada con esas propuestas que tienen a nivel teórico, a nivel doctrinario, que son muy buenas, son las soluciones para todos los problemas derivados del estatismo, tanto en sus versiones mercantilista, marxista clásica y marxista cultural. No han hecho nada. Entonces nosotros sí hemos hecho en el Centro de Liberalismo Clásico, y después lo seguimos haciendo en el Foro Liberal de América Latina. ¿Ok? Hemos tomado las ideas de todas las escuelas que promueven en economía el libre mercado, que son no solo la escuela austríaca, sino otras que son complementarias, Milton Friedman, Public Choice, y a mí en lo personal me gusta mucho el neo-institucionalismo de Douglass North. Entonces hemos combinado, aparte, pues, ¿no?, los clásicos, Adam Smith, compañía, y Bastiat, y Juan Bautista Say y demás, hemos combinado, Mises y Hayek, por supuesto, hemos combinado y hemos dado con la solución. Hemos empaquetado las ideas del liberalismo clásico para mercadearlas y distribuirlas, bajo el formato de un programa político y un proyecto político. Entonces, también nos hemos inspirado en algunos tanques de pensamiento que son conservadores, además de liberales económicos, y aportan muy buenas ideas en favor del gobierno limitado, del respeto a la propiedad privada y demás, que son temas que exceden el área de la economía. ¿Okay? Pero de vuelta a lo mismo, esos tanques de pensamiento no han hecho mucho por empaquetar y mercadear en forma de soluciones prácticas, viables, creíbles y atractivas todo lo que es el inmenso acervo doctrinario del liberalismo clásico. Creo que ese, no sé, Jorge, si te parece un buen resumen. Sí, completamente, profesor. No sé si agregar que las 5 reformas son inseparables y son, bueno, deben aplicarse en simultáneo, ¿no? En contraposición a lo que podríamos llamar
el aislacionismo que se ha practicado en nuestros países, y creo que Irving lo hacía ver muy bien, ¿no? Han sido medidas liberales, decía él, pero, digamos, incompletas, ¿no? No agresivas, no extremas, ¿no? Entre comillas. Y bueno, el hecho de que sean inseparables, pues es un principio que va en contra del aislacionismo, ¿no? Y por el otro lado deben aplicarse en simultáneo, lo cual va en contraposición a lo que se ha hecho regularmente, que es que se aplican de manera gradual, no logrando el efecto que se espera, ¿no? Entonces, no sé, profe, si eso es de agregarlo, ¿no? Claro, por supuesto, muchas gracias. Y eso no es por un capricho o por un extremismo, un radicalismo, un fanatismo, un dogmatismo, como a veces nos acusan. Eso es porque los problemas están relacionados y porque las soluciones son complementarias, ¿ok? Absolutamente complementarias, debido a que, me acuerdo de un editorial de la Pepa, creo que fue la semana pasada, se puso una metáfora, ¿no? Un símil, una parábola. Es como si llega un herido de una gresca a una emergencia de un hospital y llega con 10 puñaladas en el cuerpo. Eso tienen nuestras economías, 10 puñaladas que son los 10 puntos del manifiesto comunista. Entonces, ¿qué pasa si a un herido de 10 puñaladas que se está desangrando y se está muriendo, solo le tratan 2 o 3 de esas puñaladas y las demás heridas se las dejan abiertas? O sea, le cosen, le suturan, le desinfectan, le cosen, le suturan nada más que 2 o 3 heridas, pero las otras 2 siguen abiertas. Bueno, ¿qué pasa? Y pasa lo que pasó en Nicaragua. Lo que pasó en Nicaragua fue que no se hicieron reformas de fondo en el orden económico que fueran, como el caso de los tigres asiáticos, muchos países de Europa Central y Oriental, y ahora los leones africanos, que pudieran reducir la pobreza y, por lo tanto, reducir el capital político y electoral de las izquierdas, que se mantuvo intacto. Entonces, claro, llega Ortega de nuevo a ser presidente, como de la misma manera parece que está llegando Cristina Kirchner otra vez a ser presidente. Sí, y posiblemente Lula da Silva en Brasil. Micrófono aquí para los que quieran participar, intervenir, adelante. Estos son los miércoles, noche, aula virtual del Movimiento por las 5 Reformas. Adelante, micrófono. Buenas noches a todos, soy Artemio Estrella. Adelante, Artemio. Bueno, para comentarles e informarles que el sábado pasado tuvimos una reunión acá en el norte de México, en Monterrey, una reunión con vías a conformar el primer partido político privado de México, en específico del norte del país. Acudimos 4 personas, entre ellas Jorge de la Cruz, que creo que está aquí en la sesión, y llegamos a acuerdos interesantes en dicha reunión. El primer acuerdo importante, claro, es que este partido político utilizará como plataforma, obviamente, a las 5 reformas. Como segundo acuerdo fue que íbamos a utilizar la estructura de los candidatos independientes. Aquí en México ya desde las elecciones de hace 3 años se permitieron los candidatos independientes, en estas elecciones también. Sin embargo, no nos vamos a lanzar bajo la figura de candidatos independientes, sino que vamos a utilizar la figura de que estamos conformados por medio de un partido político. Es decir, si somos independientes, pero no independientes de un partido político, somos dependientes de un partido político privado. Entonces, este mensaje lo queremos manejar de tal forma que a la gente en México le haga como que clic, en el sentido de que, oye, pues sí es cierto, los partidos políticos tienen y deben de ser privados. Ese fue el segundo acuerdo. El tercer acuerdo es que la campaña la vamos a iniciar desde ya. Es decir,
que seguramente esperamos que en este mismo año comenzar a conformar distritos electorales en el norte de México. Esperamos que más gente se una al movimiento, pero queremos que cada candidato desarrolle su propia marca personal. Es decir, que digamos, por ejemplo, Jorge de la Cruz, que creo que vive por el sector del norte de Nuevo León, el objetivo de él sería ganarse a toda la gente del norte de Nuevo León a la de ya y no esperarnos hasta dentro de 3 años a las siguientes elecciones. De manera que ya podamos, de manera anticipada, estar a la vista de la gente y que conozcan las 5 reformas y que conozcan nuestro proyecto completo. Otro acuerdo al que llegamos es que, digamos, las siguientes elecciones van a ser elecciones locales, también habrá elecciones federales al Congreso y elecciones estatales, pero vamos a buscar cubrir las elecciones locales, es decir, que nos estaríamos lanzando solamente para candidaturas locales para el Estado de Nuevo León internamente. Hemos visto que los partidos políticos de izquierda nacientes utilizan más o menos ese camino, es decir, primero se van a la local, cuando ganan la local continúan la campaña para después lanzarse al Congreso Federal. Entonces nosotros estaríamos aplicando de las 5 reformas lo que se pueda aplicar a nivel local, que es mucho, porque muchas de las leyes malas están aplicadas a nivel estado y a nivel municipio. Entonces queremos hacer ese ejercicio. Ya una vez que lleguemos a las locales, vamos a seguir trabajando para llegar a las federales y en las federales seguir continuando con el tema de las 5 reformas a nivel federal. Ahora, de manera personal, quiero informarles también que abrí 2 movimientos en México. A uno le llamé Liberemos, ¿sí? Digamos que aprovechando ahorita la ola de que mucha gente se siente defraudada con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que ya en las recientes noticias nos enteramos que hizo un fraude económico y desvió recursos que supuestamente tenían que ser para los damnificados del sismo del 19 de septiembre y resulta que desvió ese dinero, mucho dinero, para financiar su campaña. Entonces, si la decepción vino cuando ganó, pues ahora que nos enteramos de eso, estamos todavía mucho más decepcionados. Entonces, para eso creé 2 movimientos. Uno que se llama Recuperemos México, Movimiento Antisistema, es decir, para tratar de capturar al grupo de gente que está en desacuerdo con el sistema, y a otro que le llamé Liberemos México. ¿Sí? Son, digamos que 2 grupos que en apariencia parecen antagónicos, pero que ya conformados buscan atraer a una mayoría, que es la mayoría silenciosa de la cual hemos estado hablando, más otra mayoría que es la que le dio en estas elecciones al triunfo a Andrés Manuel López Obrador, pero un triunfo nada más porque la gente quería experimentar un cambio, pero yo creo que al tiempo se van a empezar a dar cuenta o se van a decepcionar. Entonces, estos 2 movimientos que creé, pues buscan tratar de capitalizar esta decepción. Y pues bueno, pues hay que darle para adelante. Nos vamos a reunir, la siguiente reunión va a ser el próximo, el jueves. Acordamos que todos los jueves nos íbamos a estar reuniendo para, ahora sí, empezar a planificar nuestro lanzamiento, comenzar a hacer videos muy cortos que expliquen las 5 reformas y apuntados a cada uno de los segmentos que cada una de las 5 reformas apunta, como bien lo mencionaba hace un momento Alberto Mansuetti, por ejemplo, las reformas que tienen que ver con educación, salud y pensiones, pues son reformas que tienen oferta y tienen demanda. Entonces, los targets son algo diferentes, entonces nosotros vamos a tratar de buscar hacer videos informativos muy cortos y muy sencillos de digerir para llegar a esos distintos segmentos del mercado. Bueno, es mi participación de esta noche. Gracias. Gracias, Artemio. ¿Preguntas para Artemio? No, bueno. ¿Preguntas para
Yo felicitarle y aplaudirle de pie a Artemio y a la iniciativa que tienen para el norte de México. Felicitaciones, Artemio. Como yo terminaba mi artículo de esta semana, ¿no? Después, no lloremos como seres indefensos lo que hoy podríamos defender como valientes ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo estás haciendo y dar ese paso de acción política es digno de felicitar y aplaudir. Solo me queda una duda, ¿no? Y quizás es porque entiendo México es un estado, un país federado, ¿no? Nosotros hemos analizado aquí en Guatemala la posibilidad también de franquiciar las 5 reformas a nivel municipal. Sin embargo, de alguna manera, el profesor no nos dejará mentir, en el seminario político que tuvimos hace unos 4 meses ya, discutíamos mucho sobre el margen de decisiones que tienen finalmente los alcaldes en los municipios, en el caso guatemalteco. No sé si han evaluado, de qué manera realmente se va a poder influir y para no caer en lo que percibo que están pensando, ¿no? El gradualismo, ¿no? O sea, aplicar ciertas reformas nada más y no las 5 reformas de manera inseparable y en simultáneo. Y ahí hacerte mención de nuestras 8 propuestas liberales para los municipios, que puede que aplique, pero diciendo la verdad, ¿no? Como dice el profesor Mansuetti y hemos dicho acá en el Foro Liberal de América Latina. Esos son mis comentarios, Artemio. Sí, somos conscientes del tema. En realidad, nosotros no nos queremos lanzar a alcaldías. Eso no lo queremos hacer porque es el mismo fenómeno que sucede con la presidencia. No haces nada. La realidad es que si el Congreso no te deja hacer nada, pues no vas a hacer nada. En realidad, a nivel local, estaríamos lanzándonos a los congresos locales para poder reformar leyes locales, lo que podamos hacer con las 8 propuestas que por ahí también viene el Foro de Liberalismo Clásico. El objetivo es poder, y básicamente, ¿qué es lo que se podría hacer a nivel local en los estados? En el ejemplo de México, sería atacar a las leyes malas y atacar el tema impositivo. Esos son los 2 temas que se pueden atacar, porque realmente las leyes que se aplican a nivel local, o sea, realmente tienen que respetar a la misma constitución que es la federal. Entonces, pero en realidad no es que busquemos gradualismo, sino que ya hemos visto que aquí en México es muy complicado llegar al Congreso federal si no pasamos por los congresos locales. Ya lo vimos incluso en las elecciones de hace 3 años. Prácticamente, por ejemplo, hay un partido nuevo que se llama Movimiento Ciudadano, pues tuvo muy poco éxito en las elecciones federales, tuvieron mucho éxito en sus elecciones locales, pero en esas elecciones su éxito aumentó en las federales. Y lo mismo pasó con Morena, tenían mucho éxito a nivel local, pero en las federales no lo tuvieron, y para eso pues tardaron 18 años. ¿Sí? Ya en esta elección, pues básicamente colmaron a nivel federal el Congreso. Entonces queremos replicar ese fenómeno, solamente utilizarlo como un escalón para poder llegar al federal, pero sin perder de vista que realmente tenemos que atacar a los congresos. Excelente, gracias. ¿Más preguntas, observaciones para Artemio o comentarios? Ok, una pregunta, Artemio. ¿Has hecho contacto con un grupo que se llama Baja California Coherente? Porque ellos se interesaron por las 5 reformas, creo que ingresaron a uno de los grupos WhatsApp o algo así. Te pregunto si has hecho algún contacto o conoces esas personas. No, Alberto, aún no he hecho contacto con ellos, ya me lo habías comentado. Básicamente, seguramente con este movimiento que estamos iniciando, pues no queremos que sea
algo aislado, ni queremos desmarcarnos del movimiento general a nivel nación, pues realmente pues lo iniciamos a nivel local, pero pues obviamente todo lo queremos documentar de manera que sea replicable y a final de cuentas se transforme en un solo movimiento nacional. En cuando tenga oportunidad de platicar con ellos, pues veré qué se puede hacer. También planeo para el próximo año hacer algunos viajes, digamos, en distintos rincones del país, puesto que me he dado cuenta que las páginas que hice pues empiezan a tener ya un poquito de eco y comienzan a compartir incluso artículos de la PEPA por medio de esas páginas. Entonces, muy seguramente, otra cosa que también pensamos hacer es invertir de nuestros propios recursos para pagar publicidad de Facebook, que es muy relativamente barata, y esperemos que para el próximo año el movimiento haya crecido y realmente una vez que haya crecido, pues no hay que dejarlo a nivel local, sino empezar a hacer, como dicen los gringos, empezar a hacer scouting de gente y sumarlas al movimiento. Ok, gracias, Artemio. ¿Alguien más sobre este tema? Buenas noches, José Luis Tapia, Lima, Perú. Dale, José Luis. Artemio, buenas noches. Quería preguntarte respecto a cómo se piensan financiar ustedes en su arranque para ir abriendo trechos por ahí, por donde estás. Algo que platicamos en la reunión del sábado es que es muy importante, aunque sea definir una cuota de, ¿qué te gusta? $5 mensuales por miembro. O sea, que realmente cada miembro que se suma al movimiento, pues, digamos, yo no creo personalmente, y eso es una apreciación personal, yo no creo mucho en las personas cuando dicen, no tengo dinero, pero te puedo apoyar con mi trabajo. Cuando me dicen eso, realmente mi percepción es, no valora su trabajo, tu trabajo no vale, por eso me lo das, ¿sí? Porque ya por experiencia, y se los digo, mucha gente me lo ha dicho, por experiencia me doy cuenta que después terminan ni siquiera apoyando con trabajo. Entonces, este grupo pequeño que conformamos, somos bien conscientes que aunque somos 5 de comienzo, ya acordamos que vamos a poner una cuota y con eso nos vamos a financiar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que dentro de un año, logremos hacer el suficiente ruido, el ruido suficiente como para que los medios comiencen a voltear a vernos, porque va a llegar el punto que logremos una masa crítica de simpatizantes y los medios forzosamente van a voltear hacia nosotros, a menos de que el gobierno se los prohíba, ¿verdad? Pero mientras no se los prohíba y mientras no suceda eso, van a voltear a vernos y nos van a entrevistar, y cuando suceda eso, seguramente los empresarios, los buenos, van a financiarnos. Conozco personalmente empresarios que han financiado proyectos políticos por el solo hecho de ver honestidad en los partidos políticos. Ven candidatos honestos y los financian. Nada más porque ya en México ya están tan cansados los empresarios de ver corrupción que dicen, bueno, si se me atraviesa un político honesto, yo lo financio. Terminan decepcionados, ¿sí? Porque resulta que esos políticos honestos pues apoyan políticas por ignorancia deshonestas. Bueno, nuestro objetivo es primero financiarnos con nuestros propios recursos, pero sí va a ser recurso financiero para poder lograr que los empresarios volteen a nosotros. En las elecciones anteriores, uno de los miembros que está participando en este proyecto ya se lanzó como candidato liberal independiente y sí tuvo financiamiento empresarial. Lo financiaron con $8,000 más o menos. ¿Sí? Entonces, sí hay empresarios dispuestos a poner de su bolsillo y vamos a
a llegar al punto en que vamos a lograr el financiamiento de ellos. Muy bueno, Artemio, felicitaciones. Artemio, y en general, no para ti, no para vos, Artemio, porque vos lo conoces, pero para la gente nueva, el resumen que yo hice hace un momento de las 5 reformas a pedido de Jorge, se requiere derogar las leyes malas, ¿ok? Por lo menos para hacerlas a nivel nacional, digamos. Se requiere derogar las leyes malas. Y las leyes malas vienen de convenios internacionales, muchas de ellas, ¿ok? Entonces se requiere revisar críticamente y rescindir o reformular o total o parcialmente los acuerdos internacionales con la Agencia de las Naciones Unidas. Digo esto porque una de las razones por las cuales las reformas no se hacen, por ejemplo, reformas en el orden de los mercados financieros y de los mercados laborales. No se pueden hacer porque las leyes lo impiden. Impiden reformas en el mercado laboral tendiente a hacerlo más flexible y reformas en los mercados financieros tendiente a hacerlos más eficaces, eficientes. No se puede. ¿Por qué? Bueno, porque están las leyes del trabajo y las leyes de bancos y leyes de entidades financieras y demás. Ese es como un segundo nivel. Hay que derogar las leyes malas. Ahora, las leyes laborales y las leyes para los bancos y entidades financieras y demás, y mercados de valores también, acciones, bonos y demás, por el lado del laboral están atados a los convenios de la OIT, y por el lado financiero a los acuerdos con el Fondo Monetario, los países que lo tienen, o Banco Mundial, o Organización Mundial del Comercio, la OCDE, lo que sea. Nosotros aprendimos mucho del doctor Václav Klaus, ¿ok?, en relación con el sistema de Naciones Unidas y el de la Unión Europea, que es uno de los Goliaths que enfrentó y sigue enfrentando el doctor Václav Klaus, porque atan a los países a sistemas laborales, financieros y, bueno, injustos, que paralizan la movilidad de los recursos económicos y los resortes económicos de un país, y eso es lo que impide hacer reformas e impide que la gente salga de la pobreza, que la clase media tenga una vida menos agitada y estrecha, y que los pobres se reduzcan en cantidad y que pasen a engrosar la clase media. ¿Okay? Por eso es que planteamos el proyecto de la gran devolución como un marco dentro del cual nosotros pretendemos impulsar las 5 reformas. Y por eso es que ahora la PEPA se llama, a partir de la semana que viene, se llama las 5 reformas, y en las 5 reformas, nuestro semanario, vamos a empezar a publicar piezas relacionadas con un anhelo de todos nosotros, esto fue desde el primer foro, seguro que Gustavo Romero se acuerda, porque estuvo en el primer foro en Santiago de Chile en el año 2016, la Operación Retorno, pusimos ese nombre en Chile. La Operación Retorno es un mensaje para todos los latinoamericanos que están en Estados Unidos, en Dinamarca, en otros países latinoamericanos que no son el suyo, o algunos hasta en Japón, ¿ok? Y no todos le están pasando bien, y muchos están haciendo un capital para retornar algún día, o tienen proyectos de retornar algún día porque las familias están desunidas y están rotas, ¿ok? Y eso no es bueno. Entonces, la Operación Retorno es la invitación que el Movimiento 5 Reforma le hacemos a todos los latinoamericanos de la diáspora, por decirlo así, ¿okay? Una invitación a apoyarnos porque nosotros somos su ticket
para el retorno, porque se han ido a otros países buscando qué cosa, las oportunidades que brindan en otros países un grado menor de socialismo, ¿ok? Han ido a buscar lo que hay del capitalismo para todos en esos países, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, ¿ok? Lo que queda de capitalismo. Entonces, la oferta nuestra de capitalismo para todos es también una invitación a retornar previo apoyo que nos den. Ese es otro objetivo, digamos, de mercadotecnia que tenemos muy pendiente, por lo menos en el equipo que hacemos la PEPA y en general con Jorge y su equipo de Guatemala del Partido Familia, siempre lo hemos conversado en los WhatsApp. Bueno, no sé si en mi reloj, ajá, alguien del estribo para despedirse. ¿Alguien quiere empezar la despedida? ¿Alguna intervención? Bueno, yo me despido, José Luis Tapia Lima, para invitarlos el día viernes. Estamos en el diplomado iniciando el nivel intermedio. Lo pueden ver a través del Zoom. Si entran al chat del Partido 5 Reformas Perú, me lo piden por el interno, o de lo contrario a través de YouTube Live también, ¿no? Tenemos un canal de YouTube del Instituto Libre Empresa y desde ahí hacemos transmisiones también en vivo, o sea que pueden conectarse por las dos vías. Eso quería decir y buenas noches a todos, que las pasen muy bien en estos días. Bueno, Artemio dice aquí que le gusta la operación retorno. Bueno, Artemio, nosotros tenemos alguien a quien le puede gustar también, el señor Donald Trump. Así que nosotros algún día cumpliremos el sueño de Claudio Sola de poder hablar con Donald Trump, que eso fue antes de que sea presidente Trump, y decirle, bueno, que la operación retorno es, a partir de las 5 reformas en América Latina, va a ser mucho más eficaz que un muro, por alto que sea. Eso le queremos decir, ese mensaje le queremos hacer llegar a Donald Trump, porque mucho latinoamericano va a regresar de Estados Unidos, incluso en Europa es distinto, porque en Europa no está planteado el tema del muro, pero en Estados Unidos sí, y eso les molesta mucho a los mexicanos, obviamente, con su parte de razón, y por eso creo que es por eso que a Artemio le gusta la Operación Retorno. Bueno, yo me despido, muchas gracias a todos, seguimos en contacto por WhatsApp y por las redes sociales, Facebook, Twitter, así, muy buena, Jorge, también la fanpage en Facebook del Foro Liberal de América Latina, a ver si le damos me gusta, para seguir promocionando nuestro proyecto. Muchas gracias a todos, felicidades y hasta la próxima. Yo también me despido, profesor. Muchísimas gracias por la asistencia de los más de 35 participantes que estuvieron hoy en el aula virtual, especialmente a Irving Cordero de Nicaragua, a todos los guatemaltecos que, como siempre, pues estuvieron presentes, y a usted, profesor, muchas gracias por sus enseñanzas. Eric García, por la logística detrás de la plataforma Zoom. José Luis Tapia, y a todos los que intervinieron también, pues con el ánimo siempre pa'lante, con Dios por delante, ¿no? Como decía también Claudio Sola. Un fuerte abrazo, estimados amigos, a seguir adelante con el proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas. Feliz noche. Ay, Valeria.